¿Qué tal? Buenas noches. Ponemos punto y final a la semana por nuestra parte y antes de desarrollar el programa que conducirá después a Ahorro y Finanzas, el programa que mira por esto, por sus dineros y sus inversiones, bueno, pues hay que desarrollar 60 minutos de YE aquí en esa Asturias Televisión. Una jornada en la que comenzamos, como siempre, con noticias que nos han llamado la atención y que esta vez tienen que ver con Asturias y algunas de ellas con Oviedo. Bueno, pues vamos con la primera, y es que EasyJet confirma que dejará de volar desde Asturias a partir del mes de noviembre. Bueno, pues a partir de ahora, quien quiera ir a Inglaterra, más concretamente a Londres, más concretamente a Stansted, bueno, pues tendrá que buscar otra compañía aérea porque EasyJet parece que despegará y no va a volver, al menos al corto plazo. Malas noticias. Bueno, la segunda tiene que ver con un barrio de Oviedo que durante mucho tiempo fue de los que tenían mayor actividad y ahora ha caído en el ostracismo. Hablamos del barrio del Cristo, ya saben, donde estaba el antiguo hospital. El hospital se fue para la Corredoria, hospital de referencia para toda Asturias, y ahora conocemos que el plan del Cristo, sin financiación, tampoco arrancará este mandato. Con lo cual, tenemos edificios cadáver en este barrio, el hospital y todo el complejo hospitalario, muertos de risa, y la plaza de toros, al lado, también, allí está. Cuando el día que trasladen el cuartel de la Policía Nacional, pues entonces ya que bajen la persiana y si se acuerden ya de marchar el último. Bueno, y la última, quizás la más sorprendente, es la que conocemos también hoy, que dice: el Ayuntamiento de Oviedo quiere hacer un espectáculo sobre Manolín el Gitano en la Noche Blanca. Bueno, esto nos llevaría a un debate muchísimo más amplio, pero en síntesis es lo siguiente: ¿cuántos ovetenses, cuántos asturianos han hecho muchísimo en tiempos pasados y presentes por sus conciudadanos y nunca han tenido ni un reconocimiento y nunca han tenido ni un homenaje? ¿Qué hizo, en síntesis, Manolín el Gitano por la ciudadanía? No lo sabemos. Quizás algunas de las mentes pensantes nos lo puedan decir y seguro que nos lo rebaten con todo tipo de datos. Datos no, pero invitados sí que tenemos esta noche. Ya vamos con ellos. Comienza el programa después de la cabecera. Pues iniciamos esta noche de jueves comentándoles que aumentamos, crecemos, lo cual siempre está bien. Aumenta nuestra programación. A nuestra parrilla televisiva se suma a partir de mañana a las 9 de la noche y con una duración de 30 minutos el espacio Es Ciudad. Como les digo, todos los viernes o los viernes de 9 a 9 y media de la noche con una redifusión los domingos desde las 7 y media de la tarde hasta las 8. 30 minutos de tertulia, de información, 30 minutos de los cuales vamos a hablar a continuación con la conductora de este nuevo espacio. Se trata de Georgie Correa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bueno, pues entonces, Georgie, para aquellas personas que van a ver el programa que estrenamos mañana, lo primero, vamos a conocerte un poquito más de cerca a ti. Pues estrenamos un programa que se llama Es Ciudad, que exactamente surge para acercar un poco a todos los vecinos de Oviedo al debate, a la reflexión, un poco común que consideramos que es bastante necesaria porque la participación en general de la ciudadanía a nivel hoy en día es bastante escasa. Así que esta es una manera de, con intereses que interesan, valga la redundancia, a todos, podemos llegar a lograr objetivos comunes y que sirvan para algo, que tengan esa utilidad que es bastante necesaria. Y pues nada, en general lo que vamos a hacer es, tenemos un formato de tertulia de 30 minutos, lo que comentabas antes, y en la que iban a estar dos personas, dos invitados que son bastante cercanos al mundo municipal, al ámbito local, que es bastante necesario porque realmente ellos son los que conocen
todo esto que está ocurriendo y desde un punto bastante cercano, lo cual puede transmitirnos a nosotros no solo seguridad, sino también que eso puede llegar a lograrse de una manera efectiva. Claro. Entonces, ¿con quiénes, qué perfiles nos vamos a encontrar y qué temas en general son los que se abordarían? Pues la verdad es que vamos a abordar temas bastante variados, de un montón de núcleos diferentes de la ciudad. Y, por ejemplo, el que vamos a comenzar, el primer programa va a tratar del tema de los deportes minoritarios, exactamente en equipos como pueden ser el rugby, el fútbol americano, y que últimamente se está viendo que, aunque no sea buena la difusión ni los medios que se les están poniendo, sí que tienen una gran afición y exactamente realzar, visibilizar un poco pues, todos esos problemas, esas condiciones tan tremendamente malas que están teniendo en los terrenos de juego. Y más adelante pues, trataremos temas como, por ejemplo, el abandono que se está teniendo en el barrio del Cristo, que después de que se trasladase el antiguo UCA, edificios que están totalmente vacíos, que no saben los vecinos ni qué va a ocurrir con ellos y que sería conveniente darle una utilidad, más o menos. Luego el tema de la forma de ocio que existe en Oviedo, esa carencia de que si debemos de potenciar la ópera, si debemos de potenciar la lírica, atraer a sectores jóvenes también, que es importante, una música alternativa, ¿no? Y pues así, siguiendo de este hilo, también temas como qué se puede hacer exactamente en todos estos ámbitos, que a quién se pueden destinar, a niños, jóvenes, ancianos, que sería bastante útil, si está siendo útil, si está siendo efectivo lo que está llevando a cabo ahora el ayuntamiento, si no lo está haciendo, qué se podría dar de más, si estas zonas rurales que también tenemos un poco abandonadas en general, ámbito de impuestos, si es una alta carga impositiva, que podrían ser menos igual, y el tema también atraer a turistas, este modelo que teníamos antes que era bastante notable y que tenía un buen sostenimiento económico y que a día de hoy pues está flaqueando. Si podemos copiar modelos que tienen otras capitales, modelos de distribución en municipios, pues ese tipo de cosas que pueden ser bastante interesantes y que no conocemos realmente y que por tanto queremos animar a todo el mundo que participe, ¿no? Tener esta... Claro, claro. Bueno, se dice desde tiempos de Clarín con la regenta que comienza la obra diciendo la heroica ciudad dormía la siesta. ¿Oviedo es una ciudad aburrida? Yo creo que Oviedo no es que sea una ciudad aburrida en sí, sino que la están convirtiendo en aburrida. Creo que es más ese problema, que en realidad no estamos potenciando cosas que podríamos perfectamente y que a día de hoy pues está todo como un poco en parón. Exactamente este comercio, el comercio que antes teníamos, atraer ese comercio, atraer a esas masas de turistas que realmente, oye, pues tenemos un montón de cosas. No es que nosotros seamos aburridos, sino que directamente no se le está sacando todo el jugo que verdaderamente sí se podría sacar, ¿verdad? Exacto. Claro. Bueno, eres una chica joven. ¿La política interesa a los jóvenes o es algo que dicen, no, mira, por ahí no? Yo creo que personalmente, desde la esfera, desde yo donde lo veo, considero que la gente, e incluso también los jóvenes, que es algo bastante triste, la gente está quemada, la gente cree que esto no vale para absolutamente nada, que igual los políticos van a hacer lo que ellos quieran y que no se escucha. Entonces es por eso bastante útil que le demos otro enfoque y que incluyamos a todos los sectores, mayores, jóvenes, a todo el mundo en la política y que la gente se interese más. Y aunque no sea por la política en base a partidos políticos, que sea por la política de qué es lo que podemos hacer para lograr cosas, que muchas veces esa implicación no se tiene y siempre se relaciona también mucho en ámbito de, bueno, pues paso porque a mí no me interesan los partidos porque no me apetece. Claro, quizás basándose un poco en el principio de actuar a pie de calle, quiero decir, no las grandes operaciones macroeconómicas o de macroinfraestructuras, sino quizás lo que preocupa a muchos ciudadanos es, oye, que arreglen la carretera que pasa por delante de mi casa, que arreglen la acera, el polideportivo tiene goteras,
no se puede utilizar el parque infantil para los críos. Exactamente, y además, por ejemplo, una cosa bastante útil, que yo, por ejemplo, estoy no solo en nivel de tiempo de ocio, de diversión, sino que también es algo bastante útil porque sabes cómo moverte, es el tema del debate. No tienes por qué estar en política o no tienes que pertenecer a un partido político, pero sí que es importante que haya gente, sobre todo jóvenes también, que sepan debatir, que sepan argumentar, que sepan defender todas esas cosas que realmente muchas veces no se transmiten porque no se sabe cómo transmitirlas, y que es bastante útil el conocer exactamente cómo se puede llevar a cabo, cómo puedo yo argumentar de esta manera, cómo puedo yo acercarme también a conocer lo que quiero de una manera también efectiva. Y por medio del debate, por medio del diálogo, que es algo que estamos también tratando de juntar, es bastante necesario y útil. Claro. Entonces el programa entiendo que sea como un punto de encuentro en el cual, bueno, pues sobre la mesa hay distintos temas y hay distintos puntos de vista. Oye, pues se debaten y la gente pues ya se queda con lo que quiera, ¿no? Lo importante es que exista pues un lenguaje claro, algo bastante separado a lo que suelen ser las crispaciones que suelen haber en algunos foros, y que la gente se sienta representada realmente con un diálogo plural, con una pluralidad tanto de temas como de personas, y que se sientan representados por ello y que vean que verdaderamente no vamos a decir que como su casa, pero como que algo bastante cercano con lo que pueden hablar perfectamente y conseguir cosas y que vale para algo, ¿no? Claro. Oviedo ha sido gobernada durante 25 años, que se dice pronto, un cuarto de siglo, bueno, por el Partido Popular. Después hubo un vuelco electoral, una coalición, formó el tripartito. Son dos modelos distintos de ciudad, desde un modelo que duró, bueno, pues 25 años, lo que decíamos, cuarto de siglo, hasta el actual. Han tenido gente a favor y detractores. En el punto medio está la virtud. Yo considero que, bueno, claro, pues como todo, exactamente, el tener a gente arraigada a un poder es negativo porque no sientes tampoco esa cercanía ni sientes esas novedades, por decirlo de alguna manera. Entonces está bien que haya cambios y que la gente por lo menos se empiece a cuestionar si verdaderamente esto está funcionando, si no está funcionando y el porqué exactamente de ello, porque muchas veces al no conocer las opiniones realmente no sabemos si hay cosas que igual tienen más importancia de las que en realidad se les dan, ¿no? Como es, por ejemplo, el próximo tema que vamos a abordar, como el de los deportes minoritarios. Vamos a empezar, o vais a empezar en este caso, con los deportes minoritarios, pero que tienen su público, efectivamente, como puede ser el caso del rugby y del fútbol americano. Bueno, el caso del rugby es más sangrante porque ahí están los pobres naufragando en un lodazal en el que se ha convertido actualmente su campo de entrenamiento y su campo de juego. Y a continuación, ¿ya hay un tema en cartera o mantenemos, no hacemos spoiler? Todavía estamos un poco en duda, entonces al estar en duda mejor no, ya que se quede aquí con la intriga y que lo veáis. Claro. Pero bueno, lo que vamos a hacer son temas variados y plurales, que es lo que yo creo que interesa un poco, que no sea todo tan monótono, que no sea todo lo mismo de siempre, ¿no? Dar otro enfoque y otro punto de vista. Claro. Bueno, para la gente que te va a ver y que va a seguir el programa, cuéntame un poco acerca de ti. Pues yo bueno, me llamo Yori, como os había comentado, y soy una estudiante de Derecho, normalita, y que me gusta mucho y que, como comentaba antes, el debate era una de mis aficiones, en realidad, y que es algo que me gusta porque no solo me da un punto de diversión, porque te lo pasas bien, sino que también aprendes un montón y te da progreso, es conocimiento en realidad, porque está enfocado en todos los temas. A ti de repente te dan un tema que tú no sabes ni la posición que tienes que dar ni nada, pero simplemente con argumentos aprendes no solo a cómo estructurar de una manera correcta y con lógica y razón, que es lo más importante, que muchas veces es lo que falta, ¿no? El que, bueno, sí, me estás contando esto, pero ¿cómo sé yo si esto realmente me va a valer o va a ser efectivo o se puede llevar a cabo? Solo como ejemplo. Y exactamente pues con esto lo que consigues es que, mira, yo te voy a demostrar de esta manera que esto va a ser posible, y aunque existan
igual otros contras en bandeja también se exponen, y es algo bastante importante el decir, vale, esto quizás va a provocar que se nos apriete un poco el cinturón, pero a la larga el beneficio que se obtiene va a ser mucho mayor. Entonces, si tú realmente le dices a los ciudadanos de una manera de, bueno, pues igual en este momento no estamos pasando por un buen momento, que puede ser y que no pasa nada, luego quizás todo lo que viene vaya a ser mucho mejor. Entonces es bastante productivo el examinar quiénes son todos los afectados y todos los los que van a obtener un beneficio en realidad y pues que lo conozcan. Bueno, el debate siempre, sin duda, es enriquecedor. Para finalizar, Jordi, simplemente que invites a la gente a que mañana, a partir de las 9 de la noche y durante 30 minutos, y el domingo en redifusión a partir de las 7:30 de la tarde, bueno, pues que se acerquen a vosotros, a Es Ciudad, ¿vale? Y que vean lo que hay para ofrecerles. Sí, la verdad que considero que los temas que vamos a abordar, no solo el del programa que viene, el del primer programa, vaya, sino todos ellos son bastante beneficiosos, no solo en cuanto al tema que tratan, que son deportes minoritarios como tal y que no tienen mucho peso en realidad en medios, porque ya hablamos que en cuanto a afición tenía bastante, ¿no? Y su carga tanto de equipo como de afición era bastante grande, sino que además lo importante es ver que determinadas cosas están ahí, aunque muchas veces no se las quieran dejar ver o no se las quieran difundir, y que hay mucho más para allá de la espina, ¿no? Como suelen decir, que estos temas abordan en el día a día de realidades de familias y de personas que muchas veces no se las ve y nos pueden obtener beneficios por esto. Entonces, con esto yo considero no solo de cara a los temas que estamos tratando, sino a los que trataremos, que también invitamos a que la gente se sienta identificada con ellos y que vean esta cercanía, en realidad, este tú a tú, que muchas veces es necesario y que no existe. Claro. Bueno, pues queda la invitación hecha. Jordi, muchísimas gracias y bienvenida a esta casa y a formar parte, bueno, de la programación de esa Asturias Televisión. Lo veremos mañana, el programa, bueno, pues ese debut, ese estreno, sin duda. El que no pueda, pues el domingo a partir de las 7:30, pero recomendable el estreno. Viernes a las 9 de la noche. Son 30 minutos y vamos a ver lo que nos puede ofrecer el equipo de Es Ciudad con Jordi Correa a la cabeza. Muchísimas gracias, bienvenida de nuevo, como te decía, y nosotros ahora nos vamos a publicidad y dentro de un momento, pues nos vamos a ir unos cuantos kilómetros bien lejos, ya que nos vamos a ir hasta la República Argentina, o lo que decían los mayores en algunas casas, la Argentina. Bueno, pues allí conectaremos con asturianos que viven en el país en el cual hay un dios llamado Maradona, un semidios llamado Messi, una princesa llamada Máxima y en el cual también hay un papa, el Papa Francisco. Ellos dicen que tienen prácticamente de todo. Dentro de un momento lo vemos. Hasta ahora. Bueno, pues como es habitual todas las semanas, vamos a mantener una conexión nacional o internacional, en este caso internacional. Vamos a saltar todo el océano Atlántico para irse a uno de nuestros países hermanos, para irse a uno de los países más queridos en España. Nos vamos a ir hasta Argentina, o lo que llamaban nuestros abuelos la Argentina, en este caso, para hablar con Roberto Moreno. Él es un ciudadano argentino con ciudadanía española, descendiente de asturianos, ya que sus abuelos eran naturales de Langreo. ¿Qué tal? Buenas noches, para vosotros tarde, Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien por aquí? Bueno, perfecto. Queríamos preguntarte, vamos a mantener una conversación contigo durante unos minutos. Bueno, ¿qué momento actual vive Argentina? Como decía yo antes, uno de los países más queridos en España y con más lazos familiares. Bueno, es un momento de crisis económica,
Muchos piensan que vamos bien aquí, muchos piensan que vamos mal, según a quien le preguntes. En realidad, hace muchos años, digamos desde que tengo uso de razón, que siempre estamos en crisis, siempre tenemos inflación, tratando de pelearla, digamos, día a día. ¿Cómo explicar que un país con los recursos naturales que tiene Argentina, que tiene prácticamente de todo, pueda vivir en esa crisis permanente o casi permanente? Y bueno, tengo una frase de mi abuelo asturiano para eso. Él decía, mi abuelo falleció hace unos cuantos años, él decía, mi abuelo Dimas, decía, ustedes funden el país de día y se levanta solo de noche. Eso nos decía. O sea, el problema creo que pasa por mala administración, no ponernos de acuerdo y bueno, siempre de mal en peor, digamos. Claro. Pero bueno, En son las últimas... etapas. Sí, perdón. En las últimas fechas, el tema de la corrupción política es una noticia casi constante en España. ¿En Argentina también es muy fuerte la corrupción política? Sí, acá hay bastantes problemas con la corrupción, es más, hay varios políticos del gobierno anterior que están procesados, varios políticos de este gobierno, integrantes de este gobierno que están sospechados. Digamos que hay problemas de corrupción y parece ser que sin solución, ¿no? O sea, Claro. siempre aparecen. ¿Cómo afronta Argentina la etapa post-Kirchner? Bueno, digamos que este gobierno está intentando un cambio económico, un cambio de política económica, con una apertura económica. En la práctica lo que vemos son más importaciones, aumento de tarifas, aumento de servicios, aumento del combustible, no demasiados aumentos en los sueldos. Pero bueno, mucha gente confía y piensa que está bien, digamos, pagar un montón, digamos, mucho más que antes. Otros piensan que está mal. Pero bueno, mucha gente confía en que Macri, nuestro presidente, va a sacar adelante el país, a pesar de todo esto. Claro. ¿Qué percepción hay de España y de los españoles en Argentina en el día a día? Y bueno, de España siempre pensamos que está mejor, que se vive mejor, que la calidad de vida que uno puede tener viviendo en España es superior a la que tenemos aquí, que tienen mayor seguridad. Digamos que hace unos años, cuando tuvimos una gran crisis en el 2001, muchísima gente fue para España. Era el sueño era poder viajar y trabajar en España. Y bueno, siempre estamos pendientes de lo que pueda pasar, con mucho cariño. Es un país muy querido. Claro. ¿Se sigue la actualidad de las noticias de España en Argentina? Siempre aparecen en los medios de comunicación, en los diarios, aparecen noticias. Bueno, sí, en general siempre estamos informados. ¿Cómo ha llegado hasta ustedes el tema de la crisis catalana? ¿Qué visión dan los medios de comunicación argentinos acerca del intento secesionista de Cataluña para separarse del resto de España? Y depende de los medios de comunicación. Hay medios, los más importantes aquí, que están en contra de la secesión de Cataluña, y hay otros medios que están, bueno, como observando y a favor, o bueno, o respetando la voluntad de muchas personas, muchos habitantes de ahí de Cataluña, ¿no? Por otra parte, ¿volverá algún día para Langreo para conocer lo que fue el pueblo de sus abuelos? Bueno, no sé si lo conoce directamente ya o si es una asignatura pendiente. No, ya estuve 2 veces y pienso volver. Tengo familia muy querida que descubrí en mi primer viaje y sí, es como que siempre quiero volver. Claro. Para finalizar, quiero hacerle una pregunta que yo creo que a los argentinos hay que hacérsela de manera casi obligada. ¿Messi o Maradona?
Y yo te diría Maradona y Messi. Maradona y Messi. Maradona, imposible olvidar los 2 goles contra los ingleses en el 86, después de la guerra de las Malvinas. Lo que nos dio Maradona todavía Messi no pudo conseguir. Claro. Pero bueno, en calidad, bueno, es un muy buen jugador, pero la emoción, lo que transmitió Maradona todavía no pudo conseguirlo, por lo menos con los argentinos. Tiene una oportunidad este año en Rusia con el Mundial para conseguirlo. Si España no lo consigue, que lo consigan ustedes, en este caso. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, Roberto Moreno, argentino, residente en Olivos, muy cerca de Buenos Aires. Muchísimas gracias por atendernos esta noche, tardes para ustedes. Gracias por haber conectado con nosotros para hablarnos, bueno, pues como asturiano, descendiente de asturianos, en este caso, desde Argentina, uno de los países más queridos en España y en Asturias en particular. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a vos, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues ya lo vieron, esa ha sido la conexión que hemos mantenido, en este caso con Argentina. Bueno, pues ha sido conexión internacional. Vamos a ver a qué destino nos llevará la conexión de la próxima semana. Ahora volvemos. Es tiempo, a continuación, antes de finalizar el programa de hoy, para hablar con el Padre Elías. Elías, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan. Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a continuar con el punto donde lo habíamos dejado después de finalizar la semana anterior. Hablábamos del alto y bajo astral. En este caso vamos a hablar, me dice, del mundo que nos espera, continuidad de la consciencia en cuerpo astral y cuerpo espiritual. Cuénteme. Bien, entonces lo que intento es crear una nueva cultura de la esperanza en la vida humana, en la plenitud y totalidad de la vida, porque lo que conocemos de la vida es solamente un eslabón y la cadena de la vida es muy larga. Sí. No sabemos dónde empezó ni dónde va a acabar, ¿verdad? Ni cómo va a acabar. Claro. Entonces, por los datos de los que disponemos hoy, podemos creer que la vida continúa más allá de la muerte. ¿Y cómo continúa? Por supuesto, sin cuerpo físico. El cuerpo físico va a parar al cementerio o a una fosa común. Lo que interesa es que somos mucho más que el cuerpo físico, porque dentro del cuerpo físico hay lo que llaman hoy el cuerpo astral y el cuerpo espiritual. ¿Qué es lo que continúa cuando el cuerpo físico desaparece? Continúa la conciencia. Somos esencialmente conciencia, entendiendo por conciencia una energía, una onda o un paquete de ondas capaces de emitir y de recibir información y conocimiento sin límite, sin límite. Entonces, esa energía capaz de recibir información, almacenar información, completar información, continúa en un cuerpo más sutil llamado cuerpo astral o cuerpo energético. Y después de terminar este cuerpo, porque este tiene una duración temporal en el más allá, empezamos a vivir en el cuerpo llamado cuerpo espiritual. ¿Qué es lo que continúa inmediatamente después de la muerte del cuerpo físico? En primer lugar, las ideas y creencias acertadas o equivocadas que hayamos almacenado en la vida terrenal. Estas ideas, esta impregnación psíquica, no desaparece inmediatamente con la muerte del cuerpo físico. Continúan más allá por algún tiempo. También continúa la purificación, la liberación de estas ideas, de estas creencias y de los apegos terrenales, ¿verdad? Sí. Y continúa también en forma terrenal lo que se llaman fantasmas. De esto hablaré el próximo día. ¿Fantasmas tal y como los conocemos en la cultura popular? Bueno, tengo 2 libros en francés. Uno estudia los fantasmas en el país de
de Irlanda, en Escocia, Sí. y otro en Estados Unidos. Sí. Es un estudio científicamente riguroso y no podemos ignorar que hay manifestaciones de personas que se han muerto hace 20, 30 o 40 años y hay manifestaciones, se oyen sus voces, se ve su sombra, bueno, y otros detalles. Bien, llamados- de ello hablaremos Bien. de los fantasmas la Bueno, próxima semana. Sí. Entonces, lo que continúa más allá temporalmente es las ideas, las creencias y los apegos afectivos terrenales. Sí. Hay una segunda fase que es la fase de ascensión permanente o elevación, adquirir mayores niveles de unión y comunión con esa entidad misteriosa Sí. llamada Dios. Sí. Entonces, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Sí, sí. y esta imagen y semejanza de Dios tiene una capacidad de desarrollo, de perfeccionamiento prácticamente inagotable, porque Dios, al cual nos debemos parecer cada vez más, es infinito, Sí. y por mucho que nos parezcamos y por mucho que crezca nuestra identificación con Él, siempre será finita y limitada, ¿verdad? Entonces, hay base para creer en una evolución eterna de la conciencia, del alma, de lo que llamamos imagen y semejanza de Dios, que ya llevamos dentro del cuerpo, Sí. porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, entonces podemos esperar una evolución de la conciencia sin ningún límite, sin ninguna imperfección definitiva. Este ascenso sería parecido al tema de las moradas celestiales que aparece en la Biblia. Entonces ahora acabo de exponer lo que creemos, lo que esperamos, y ahora voy a ver el fundamento. ¿Qué fundamento tiene esta esperanza? Hay un fundamento bíblico, y de este fundamento bíblico voy a hablar inmediatamente: la pluralidad de moradas celestiales según Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice: voy a la casa de mi Padre y de vuestro Padre a prepararos una morada, porque donde yo estoy quiero que estéis también vosotros. Sí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Sí. Entonces no hay un solo cielo, sino pluralidad de cielos, pluralidad de niveles de unión y comunión con Dios. Sí. Y esta pluralidad de niveles depende ya mucho del nivel de evolución que tengamos a la hora de morir. Entonces, si una persona muere con un alto nivel de evolución espiritual, la Iglesia lo que hace es canonizarla al cabo de 2 años diciendo que ya está en el cielo, Sí. no está en el purgatorio, ¿verdad? Claro. Para la mayoría de la gente hay que pasar por un purgatorio, una purificación, una liberación de adherencias terrenales, Sí. de imperfecciones que trasladamos al más allá en el psiquismo. Bueno, entonces la enseñanza bíblica de Jesucristo, pluralidad de moradas celestiales, quiere decir que la evolución de la conciencia continúa en el más allá. No solamente evolucionamos desde el día en que nacemos hasta el día que morimos, sino que después de morir hay una evolución, una unión cada vez más perfecta, una identificación con Dios cada vez más alta en el más allá, según la enseñanza de las moradas. Pero luego en el apóstol San Pablo hay también, en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, la transformación humana absoluta en el más allá. Dice: se siembra cuerpo vil y resucitará cuerpo glorioso. Se siembra cuerpo débil y resucitará cuerpo fuerte y lleno de poder. Se siembra cuerpo corruptible y se levantará cuerpo incorruptible. Se siembra cuerpo animal y se levantará cuerpo espiritual. Bueno, un cuerpo espiritual, según el concepto que tenemos de la materia, es un círculo cuadrado. Porque si es cuerpo, es materia. Y la materia la entendemos como lo opuesto al espíritu. Sin embargo, en la física moderna, en la física cuántica, ya tenemos ejemplos de materia inmaterial. Y pongo 2 ejemplos de materia inmaterial. Por ejemplo, hoy en la Universidad de Princeton se acepta el concepto de psicomateria. Toda materia, todo átomo, es la materia más simple,
tiene un núcleo llamado psíquico, es decir, un centro de inteligencia y de libertad embrionarias, ¿verdad? Es lo que tiene psique, tiene alma, tiene esa capacidad de emitir información y recibir información. La información no está hecha de átomos, ¿verdad? Bueno, esto en cuanto a la psicomateria, pero luego tenemos en cuanto a la materia inmaterial, la luz es inmaterial. No, bueno, es material porque se ve, pero no está hecha de átomos. Lo que entendemos por materia es lo que está hecho de átomos. La luz está hecha de fotones. El fotón no tiene masa. Es un quantum de energía luminosa que funciona en forma de microondas. Bueno, hoy tenemos el vacío cuántico, por ejemplo, de la física, que no existe ningún espacio, ni pequeño ni grande, que no esté lleno de energía. Pero esa energía es invisible para el ojo material, incluso para el microscopio electrónico. Bueno, entonces hoy se abunda más en el concepto de energía informada que en el concepto de materia tridimensional, ¿verdad? Entonces, cuando San Pablo habla de cuerpo espiritual, un cuerpo espiritualizado o un cuerpo pues hecho de luz o de superluz. En las experiencias de muerte clínica, por ejemplo, niños de 3 años, de 4 años, que no han conocido a su abuela o a su bisabuela, y en esa experiencia de muerte clínica, cuando recuperan la conciencia, lo primero que dicen a su mamá: mamá, yo tuve una abuela que se llamaba así. Sí, pero ¿cómo lo sabes? Si cuando tú has nacido hacía 30 años se había muerto y nunca hablamos de ella en casa. Dice, es que la he visto en un cuerpo de luz. Bueno, cuando vemos nuestro cuerpo en la pantalla de la televisión, ese cuerpo que vemos en la pantalla de la televisión está hecho de átomos o de fotones. Es un cuerpo luminoso, un cuerpo luminoso. Bueno, entonces, hoy hay un nuevo concepto de la materia y hay un nuevo concepto del espíritu y hay un nuevo concepto de la evolución. Claro. Bueno, y finalmente termino con un dato que tiene bastante que ver con el día de hoy, es la nueva era humana. Alguien ha dicho de una forma intuitiva y genial que el siglo XXI sería el siglo de la espiritualidad alta, mística, y el siglo de la mujer. Bueno, esperemos que así sea, porque el siglo XX fue el siglo de las guerras mundiales. A ver si el XXI va para mejor. Bien, porque hay la evolución. Bueno, entonces entramos en una nueva etapa de la evolución humana, y una señal de esta nueva etapa, por ejemplo, en la Iglesia fue el Concilio Vaticano II, que reformó enormemente la imagen de la Iglesia y la imagen de Dios. Y ahora estamos en el siglo de la mujer, que ha vivido discriminada durante siglos o milenios, y ahora empieza a tomar conciencia de esa discriminación y trata de recuperar la dignidad o la igualdad que le corresponde con el hombre. Bueno, está luchando una lucha hasta ahora desconocida por parte de las mujeres. Nunca se había organizado una huelga internacional, ¿verdad? Sí, bueno, que se organizó hace, pues un par de semanas. Bueno, pues entonces en el plano espiritual doy 3 hechos que son novedosos, no han existido en la historia de la Iglesia de una forma tan llamativa y tan clara como están sucediendo hoy. Primer hecho, fe absoluta, fe científica y fe religiosa en esta unidad. Dios, el universo y el alma humana forman una unidad. Explico, no sé si crean... Estamos sobre la hora, tiene que ser telegráfico. Bueno, muy rápidamente. El universo es obra de Dios. Entre Dios y el universo hay la misma relación que entre un libro y el autor. Sí. Si el autor no es inteligente, lo que escriba en el libro tampoco tendrá mucha inteligencia. Si el universo está hecho por Dios, algún atributo, alguna perfección de Dios está impresa en el universo. Y el alma es producto de la evolución cósmica. Entonces estamos hechos de la misma materia que el cosmos, pero en un nivel mucho más avanzado. Otra característica, la capacidad de crecimiento en unión y en identidad con Dios no tiene límites. Dios es infinito y por mucho que nos parezcamos a Él, nuestro parecido será siempre limitado y perfectible, claro. Nunca perfecto y acabado.
Pues Elías, la próxima semana, a esta hora, volveremos para hablar de fantasmas. Fantasmas. Entonces, una prueba más de que la muerte no es el final. Algo sobrevive, algo se manifiesta después de la muerte. Como titular, simplemente una pregunta. ¿Los fantasmas tienen que necesariamente ser malos o dar miedo? Bueno, generalmente producen miedo. Una vez que te familiarices más o menos con el fantasma, le pierdes el miedo. Pero la primera impresión es de sobresalto. Que estés durmiendo por la noche en la cama y se aparezca una sombra, ¿verdad? Agradable no es, no, sin duda. No, es que te desconcierta porque, como todo lo misterioso, te produce de momento sobresalto. Claro. Bueno, sin duda agradable no es, pero hablaremos de ello la próxima semana. Muchísimas gracias, Elías. Pues nada, gracias a ti, a Televisión Es Asturias. Bueno, pues nosotros llegamos así al final del programa de hoy. Nos vamos rápidamente porque hay que dejarles con ahorro y finanzas para aquellos que estén preocupados por sus dineros. Nosotros volvemos el martes, será a partir de las 10 de la noche aquí en el IEDES Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.